Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a las tertulias de Euskoita Funtsa, Sociedad de Estudios. Hoy plantearemos una pregunta, pondremos a la mesa una cuestión que afecta a todos y a todas, a los habitantes de la comunidad autónoma de Euskadi, porque hablaremos del empleo, más concretamente de la política de empleo aquí en Euskadi. ¿Es posible una política autonómica de empleo? El gobierno vasco ha desarrollado acciones propias en materia de empleo, pero aún faltan por transferir desde el gobierno central competencias en materia de empleo como el INEM, el Instituto de Empleo o la Seguridad Social, en los términos solicitados por el Estatuto de Gernika. En algo menos de una hora trataremos de desarrollar este tema y para ello están con nosotros Esperanza Molina, que es directora del INEM, además pertenece a la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi en Álava y lleva la Secretaría de Empleo precisamente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludamos también a Koldo Usín, parlamentario de Izquierda Unida Ezker Batua Berdea, en el Parlamento de Vitoria, Gabón. Buenas noches. Y finalmente está con nosotros también José Ramón Bengoechea, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y desde finales del pasado julio, viceconsejero de Trabajo del Gobierno Vasco. Gabón Zuribe. El empleo, la política de empleo en Euskadi, convendría a lo mejor comenzar esta tertulia hablando de términos un poco más globales, precisamente la globalización de la economía, la internacionalización de la economía. En fin, no sé quién podría comenzar. A lo mejor... Me tomo el privilegio. Que soy la única. Bueno, primero que cuando has dicho que era un problema que preocupaba a los ciudadanos vascos y a las ciudadanas, decir que especialmente a las ciudadanas, ¿no? Ya sabes que la media de desempleo es, bueno, no se puede comparar, ¿no? La dimensión de mujeres que hay en desempleo con el de hombres, así que especialmente a las ciudadanas vascas. Y lo de la globalización, claro, es que es imposible hablar de cualquier fenómeno que tenga que ver algo con la economía y los mercados sin hablar de globalización. Tenemos muy poco tiempo y no vamos ahora a ponernos a decir lo que es la globalización. Lo que yo quiero señalar solamente pues alguna cosita que otra, ¿no? Dejar sentado que lo único que ha globalizado de verdad es el capital. El capital está circulando las 24 horas del día sin parar, sin descanso, lo que se llama el mercado continuo de valores, está circulando en las distintas bolsas alrededor del mundo. Hay una frase tremenda que oí a una persona de la corporación, un responsable de la corporación Mondragón, que me impresionó muchísimo en una cuestión parecida a la que estamos hoy aquí debatiendo, que cuando estaba yo explicando el tema de la productividad y tal, me comentó y me dijo algo que me ha hecho reflexionar mucho después, que es: el capital es el producto. Es decir, no importa, el mundo está saturado de productos de todas las clases. El problema es que lo que verdaderamente se mueve, circula, se globaliza y se maneja, y las cifras que se manejan cuando se está hablando de si la economía va bien o mal, tienen mucho más que ver con las inversiones y en la circulación del capital que con el trabajo. Y también decir que mi idea es que es una cuestión de Estado, no es una cuestión de economistas solo, es una cuestión de Estado porque abarca en el mundo a unos 3.000 millones de personas, que es casi prácticamente la mitad de la población. Y entonces ahí hay implicados problemas de educación, problemas de población, problemas sociológicos, problemas medioambientales, bueno, todos. Entonces no puede ser un problema solamente de economía y solamente para dejarlo en manos de expertos, entre comillas, en economía, sino que el Estado y los poderes públicos han de implicarse muy seriamente porque es un problema de Estado. Sí, yo estoy esencialmente de acuerdo. Pienso que la globalización es un proceso irreversible y es un proceso que se ha producido
desde hace ya bastante tiempo. Quizá la intensidad y la rapidez y la velocidad con la que se produce en la última década pues ya supera todas las tendencias anteriores, aunque pienso que es un fenómeno que se había producido desde hacía ya mucho tiempo, incluso desde antes de la propia revolución industrial, aunque fue la revolución industrial quien comenzó o quien lanzó el fenómeno de la globalización, ¿no? Y en ese momento, evidentemente, el tema principal era el producto, la mercancía, el traer las materias primas, el procesarlas y el añadir valor a estas materias y volverlas a exportar, algo que comenzó con la revolución industrial y con los países que tenían esa tradición mercantil tan fuerte, sobre todo el Reino Unido, Inglaterra en ese momento. Pero también es cierto, pienso yo, que tenemos que intentar pensar en términos por lo menos acotadores de esta globalización para entender un poco cuáles pueden ser los márgenes de las políticas posibles, ¿no? Es cierto que la globalización es un fenómeno irreversible, es cierto que hay una fase de aceleración de esta globalización, pero pienso que eso, mientras no tengamos un gobierno mundial que convierta esta cuestión de Estado en soluciones mundiales, por lo menos tenemos que intentar acotarla, ¿no? Y la gran cuestión que se nos plantea en este momento es qué tipo de política podemos concebir en un marco que puede ser nuestro marco jurídico, económico, armonizador, que yo considero que es la Unión Europea, ¿no? En un marco como la Unión Europea existe un margen para intentar compensar el fenómeno de la globalización con una política europea de empleo. Es decir, el análisis, pienso, en la Unión Europea se estaba produciendo una unión que iba a ser unión económica y monetaria, y ser, además de los déficits de democracia y de legitimidad que planteaba una unión construida únicamente sobre estos dos parámetros, la unión económica, el mercado común, la unión monetaria, la moneda única, era necesario, era esencial para que esta propia unión económica y monetaria funcionase, que se produjese una convergencia también en los fenómenos como la política social, la política de empleo. Y surge, creo que con justicia debe darse el crédito a la izquierda en Europa el haber lanzado este debate y esta necesidad, surge la gran dinámica de compensar esta globalización económica, esta unión económica y monetaria con una política europea de empleo, que yo creo es absolutamente necesaria. Creo además, como he dicho, hay que darle el crédito a los partidos de izquierda en Europa que la han hecho posible y han impulsado porque fuera posible, y creo que una de las cuestiones importantes que debemos plantearnos en este momento es si esta elaboración de la política europea de empleo, las grandes directrices, son primero suficientemente adecuadas para efectivamente compensar esa globalización económica con un fenómeno que aumente la legitimidad del proyecto de Unión Europea, y en segundo lugar son suficientemente flexibles como para permitir el desarrollo de políticas de empleo ajustadas a los territorios específicos, ¿no? En este caso creo que la gran cuestión es si la política europea de empleo es capaz de permitir el desarrollo, siempre fiel al principio de subsidiariedad, de políticas de empleo como la de nuestra comunidad autonómica, ¿no? O sea, una política vasca de empleo es compatible con una política europea de empleos. Si lo es, ¿cómo? Esa sería un poco mi respuesta a la globalización. Pues recogiendo guante Esperanza Medina. No, porque has dicho una cosa que me parece importante. Hoy hemos tenido una comisión de la mujer en el Parlamento Vasco, en el que se plantea precisamente lo que has dicho, la discriminación de lo que es la parte femenina en lo que es el tema de empleo. Yo planteo que primero hay una discriminación de una parte de la sociedad sobre otra, pues por educación y por cultura, pero también la hay por la visión de optimización del beneficio
que ahí yo no creo que haya diferencias entre el sexo, entre empresarios y empresarias. Al final es una cuestión puramente económica. La mujer pues tiene, entre otras cosas, el embarazo y tiene muchas veces, generalmente siempre, que soportar situaciones de personas que están pues enfermas, etcétera, y tiene que muchas veces optar por su familia o por mantener su puesto de trabajo. Y ahí esa discriminación no solamente es entre sexos, sino también fundamentalmente en un sistema que parte de esa optimización del beneficio y por consiguiente crea esa exclusión o lo que se ha planteado luego da mucho juego, el tema de la globalización. La globalización parece que lo hemos descubierto hace 2 días, pero es un término que se plantea desde la propia caída de un sistema feudal y se plantea un sistema económico capitalista que trata de ir más allá, a través del comercio mundial, de las barreras que genera el Estado nacional. Y eso es precisamente la base de la internacionalización. Pero durante todo un periodo histórico tuvo un factor muy positivo y es el desarrollo de la riqueza. Porque las transacciones económicas en esta internacionalización eran fundamentalmente de mercancías. El desarrollo en el comercio. Exactamente. Y de nuevas riquezas, de nuevos mercados, etcétera. Sin embargo, venimos asistiendo a algo que también ha comentado Esperanza Molina, que me parece muy importante. Y es que en estos momentos el factor o el aspecto más importante de las transacciones económicas no son de mercancías, no son de riquezas, sino de capital especulativo. De hecho, hay estimaciones que vienen a plantear que en torno al 95% del capital que se mueve diariamente en el mundo es un capital especulativo y el 5% son transacciones comerciales o de mercancías. Hemos tenido un ejemplo reciente que además ha puesto en cuestión todo el sistema financiero internacional, como es la crisis de los países asiáticos, donde se estaban refugiando capitales especulativos de fondos de pensiones, fundamentalmente de países industrializados, porque tenían una enorme o alta tasa de rentabilidad que al huir de esos países pusieron una situación de quiebra. Ahora lo tenemos, la situación en Brasil y en Latinoamérica, incluso poniendo en peligro pues, a bancos como el Banco de la Vizcaya, que tenía fuertes inversiones en esta zona. El tema, yo creo que el más importante es qué efecto está teniendo esta globalización. Y es la enorme competitividad que existe para que el capital, el precio del transporte ha bajado tremendamente y en estos momentos busca sitios, países donde no haya una desregulación total del mercado laboral, no existan derechos sindicales, donde el salario sea mucho más bajo, etcétera, etcétera, y ahí es donde se está trasladando una parte, es decir, en estos momentos yo diría que todo el proceso de globalización o de internacionalización del capital está generando una situación, una posición reaccionaria para el desarrollo de la propia humanidad y además basándose en el empobrecimiento, en la competencia de salarios, y lo estamos sufriendo aquí, todo el tema de los contratos en precario que después me imagino que hablaremos, en fin, toda una serie de cuestiones que están incidiendo también en nuestros propios trabajadores, especialmente en los jóvenes. Esto, y lo decía José Ramón Bengoechea, ¿se puede resolver en el marco de la Unión Europea? Pues francamente, el enfoque que se ha dado a la Unión Europea es un enfoque de mercantilista, exclusivamente mercantilista. Porque esa iniciativa sobre la unificación social, salarial y de empleo fue tumbada, y además con el voto de Aznar, apoyado por el Partido Nacionalista Vasco, entre otros, que no quisieron esa armonización. Lo único que se plantea en estos momentos es, de nuevo, en el seno de la Unión Europea, la competencia entre aquellos países que por tener menos regulación laboral, niveles salariales más bajos, pueden ser más competitivos para que ese producto que se produce en el Estado español, por ejemplo, pueda ser exportado con unos costos más bajos a otros países de la Unión Europea. Es decir, no se está planteando una Unión Europea social, etcétera, sino una Unión Europea mercantilista para competir frente a los otros dos países, los otros dos ejes que son Estados Unidos por una parte y Japón por otra. Nosotros, simplemente comentado, lo haremos después, Izquierda Unida
hemos planteado una iniciativa legislativa popular para plantear la reducción de la jornada laboral, de la quinta semana de vacaciones, la prohibición de las horas extraordinarias. Luego en el debate surgirá, pero de momento decir que es la... Lo que pasa es que bueno, nos hemos metido en un fregado tremendo, ¿no? Porque, bueno, ya hemos estado comentando antes que hace 60 años, más de 60 años, ya se intentó, quedó la iniciativa cortada porque justo desde la convocatoria de la reunión a cuando se iba a celebrar, se convocó en julio, el último presidente de España lo convocó en julio para septiembre, no pudo ser porque estalló la guerra civil, ¿no? Pero ya hace 60 y tantos años, en el 36, se planteaba exactamente reducción de jornada y me gustaría, y os he traído las fotocopias para que lo leáis, porque si hay algo que impresione de verdad es el preámbulo, la exposición de motivos. Bueno, es exactamente como si estuviéramos leyendo un editorial de un periódico respecto a los temas y de los problemas de las reducciones de jornadas, etcétera. Y han pasado 66 años y estamos donde estamos. A mí me parece que el problema del empleo no es un problema solo de empleo, perdona. Sí, me estaba comiendo el micrófono, creo. No es un problema solo de empleo, porque aquí estamos utilizando la palabra globalización y la utilizamos todos quizá como el nombre de Dios demasiado en vano, ¿no? Porque el capital siempre está globalizado, el capital nunca ha tenido ningún problema para trasladarse de las Islas Galápagos a Alaska o a donde hiciera falta. Y sin embargo hay curiosamente una resistencia de las poblaciones a moverse. Sin embargo, las poblaciones que tienen el arrojo de moverse, los inmigrantes, justamente se están impidiendo todos los movimientos de población, creando una terrible injusticia. Es decir, circulan el capital, circulan los productos y no circulan las poblaciones. Yo pienso que una de las primeras bases que había que plantear para empezar a hablar de este tema es el derecho de todas las personas a poder encontrar un trabajo, el que quieran, donde quieran. Claro, esto que hablamos de la globalización, por ejemplo, del capital, es terrible porque es que da un poder impresionante. Ahora se acaban de fusionar dos bancos en España. Todos mis respetos, ¿no? Para los señores que trabajan en ellos y para los bancos, pero es que resulta que entre los dos suman el 40% de lo que son los presupuestos generales del Estado. Todos somos humanos y humanos con esa capacidad de poder me dan mucho miedo, porque la única garantía de respeto a las libertades y de respeto al derecho que existe para un ciudadano normal es el Estado de Derecho y la fuerza de un Estado que te proteja. Los poderes públicos, la administración, como queráis llamarle, me da igual que sea la local, que sea la autonómica, que sea me da lo mismo. Es decir, lo público. Es decir, la fuerza de lo público a mí me parece que es la garantía para los que somos ciudadanos normales. Claro, si hay alguien que no es dinero público, que no es poder público, que tiene ese poder simplemente contabilizado en sus arcas, imaginaros lo que tienen que ser las grandes multinacionales japonesas invirtiendo y haciendo circular su capital a lo largo y a lo ancho del mundo, mientras que las poblaciones quedan restringidas en continentes como África, que realmente, y de verdad que no estoy haciendo demagogia, soy antropóloga y algo de población entiendo, porque es mi profesión, y en este momento yo estoy leyendo cosas muy serias que dicen que si sigue así, de aquí a 20 años, África como continente de población habrá desaparecido. Es decir, la población africana habrá desaparecido, nos habremos cargado un continente. Bueno, o sea que encierra muchísimos problemas y es una pena, porque claro, podríamos estar hablando la tertulia solamente de este punto, que era lo que pensábamos empezar de la globalización. En cuanto al tema de que si las mujeres somos rentables o no rentables trabajando, bueno, quiere decir que la vida de una mujer, aunque estés a los hombres, no se acaba a los 35 ni a los 40 años, seguramente empieza verdaderamente su verdadero rendimiento laboral, cuando ya no tiene que criar niños, ya no tiene peligros de embarazos, ya no tiene otros inconvenientes periódicos, etcétera, ¿no? Y le quedan todavía 40 años de trabajo por delante. Eso por un lado, y por otro, que ya no tiene significación económica ni social el trabajo, digamos, bruto, la mano de obra. De ahí que, por ejemplo, las huelgas desgraciadamente sean tan ineficaces. ¿Por qué son ineficaces?
porque muchas veces ayudan a resolver el problema de los excedentes en las empresas. Que bien, que no voy a tener que hacer regulación de empleo, que con la huelga resuelva el problema de los excedentes, que los tengo ahí aparcados en el patio de la fábrica, ¿no? Y entonces, en trabajos que no exigen fuerza, que exigen inteligencia, no hay ningún problema para que las mujeres, si acreditan su capacidad y su titulación y su preparación, puedan ocuparlos, porque ya no hay que cargar piedras, ni hay que elaborar de sola una tierra, ¿no? Se puede ir perfectamente desde un tractor automatizado para poderlo hacer. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que han dicho tanto Coldo como Esperanza, pero sí que me gustaría intentar ir abordando ya el problema de si tenemos margen o no tenemos margen para elaborar una propia política de empleo, en este caso en nuestra comunidad autónoma, en el País Vasco. Esto lo haría un poco intentando ya aterrizar, y creo que el fenómeno de la globalización va lo que da. Si se entiende una globalización sin control, pues estamos en un mercado absolutamente ilimitado, donde todos estos flujos son posibles, donde el capital acude allí donde más barato le resulta el factor trabajo, pero por otra parte estamos en un modelo de sociedad que creo en el plano de la Unión Europea no quiere situarse en esa especie de capitalismo salvaje, quiere optar por un modelo de mercado con sociedad, con sistema social, con protección social. Por lo tanto, creo que en el contexto de la Unión Europea es un modelo, es la tercera vía, creo, puede ser, si se hace bien podría ser muy interesante además, y creo que por lo tanto cabe un margen para la protección, y debe caber y debe existir protección social, intervención de lo público para controlar las condiciones en que funciona la economía y las condiciones en que funciona el mercado de trabajo, para controlar también las relaciones laborales y asegurarse de que se respetan los derechos básicos en estas relaciones, y por lo tanto esto hace necesario una política tanto de relaciones laborales como una política de empleo específica. No se puede dejar todo en manos del mercado, no se puede pretender que el mero crecimiento económico automáticamente va a llevar a la creación de empleo, y además de empleo de calidad. Es necesario intervenir a través de las políticas activas de empleo. Y creo que es un poco el objetivo principal de nuestra discusión de hoy. Por lo tanto, lo que me gustaría es ver, bien, en esta gran tendencia que se produce en Europa hacia las políticas activas de empleo, las reflexiones que ya lanzó de Jacques Delors, ¿no? Las posibilidades para la creación de empleo, ¿dónde están? Las nuevas directrices de empleo de las cumbres europeas, y la política de empleo que está llevando el Reino de España, y la política de empleo que podríamos llevar a cabo, que nos gustaría llevar a cabo dentro de la comunidad autónoma vasca, ¿no? A mí me gustaría sí que entrásemos en esta materia, y pues me atrevería a lanzar, por lo tanto, un par de sugerencias, ¿no? Si me permitís, simplemente cómo lo vería yo en este momento. La posibilidad de llevar a cabo políticas activas de empleo no es una cantidad que esté limitada y predeterminada. Es decir, no estamos hablando de un 100, ¿no? Y el 100 está en manos del Estado y este 100 se puede repartir en distintas partes. No, en teoría, cada poder público, cada administración, tal y como está organizada, puede llevar a cabo políticas activas de empleo. Nadie tiene el monopolio de las políticas activas de empleo. Lo que sí existen son los recursos, ¿no? Los recursos económicos más o menos concentrados para llevarlas a cabo, y una serie de instrumentos que se han diseñado para llevarlas a cabo. Pero no tenemos que pensar que porque no esté realizada una transferencia de ciertos recursos, estamos necesariamente en la imposibilidad de llevar a cabo una política de empleo propia.
podemos hacerlo, pero es una cuestión de recursos. Me atrevo simplemente a sugerir este esquema, ¿no? Hombre, yo diría que por delicadeza, pues, dado que hay ahora una persona que ocupa la responsabilidad del INE y de eso, y además yo ya me considero liderada de esa representación, pues, a mí, mientras permanezca en manos públicas el tema del empleo y de las políticas activas de empleo, pues estoy de acuerdo, sean cuales sean, siempre que sean públicas, es decir, controlables por el ciudadano a través del Parlamento y de las instituciones, y con intereses, se sobreentiende, intereses públicos, intereses generales, no intereses privados, porque hay una cosa que se llama el cuarto sector, que me figuro que estáis aquí, habéis oído hablar de ello, que ya no es la extracción de los materiales, ya no es la transformación de los materiales, ya no son los servicios, va más allá. Entonces, curiosamente, junto al capital que es el producto, que esto ya es un axioma que parece ser que mucha gente maneja, hay otro tema que es que la inteligencia es la inversión. Es decir, los países, como puede ser en este momento al hablar de países, hablo del País Vasco. El País Vasco está situado pues en la zona del primer mundo y allí con un buen nivel. Entonces, las inversiones deben ser públicas porque no tienen de momento las inversiones que de verdad tienen futuro, no tienen de momento una rentabilidad inmediata ni están allí donde muchas veces la ceguera de la empresa privada por el beneficio inmediato se pone o intenta en los sectores tales. Invertir en inteligencia y invertir en calidad frente a cantidad, porque cantidad sobra. En el primer mundo cantidad sobra. Entonces el problema es añadirle un valor al producto que sea una calidad determinada, que el propio país se convierta en un label de calidad. Yo ya me he querido contar esta anécdota, pero esto me parece que señala muy bien el tema. Yo fui a comprar una olla a presión hace poco tiempo, una cocina, y me ofrecían una que valía 23.000 pesetas y otra que valía 8.000. Claro, era tan bárbaro la distancia que le pregunté a la persona que me la vendía, oiga, ¿y esto por qué? Porque aparentemente dice, es que esta es alemana. Me dio un vuelco al corazón, porque pensé, esto es venta, esto es producto, y esto es label de calidad. Es decir, esta señora no me da ningún argumento, nada más que es alemana. Para conseguir eso, y a mí me encantaría que en el menor tiempo posible, aunque eso no se hace de la noche a la mañana, se pudiera dar por único argumento, es que esto está hecho en el País Vasco. Me encantaría que el día de mañana el argumento para hacer una venta fuera ese, y sobre todo que el comprador se lo creyera. Y para eso hay que invertir en algo que es intangible, que realmente el capital privado no va a hacer nunca, porque el capital privado, no el español, y creo que ni tampoco el vasco, pero en general invierte en I+D, en investigación más desarrollo. Pero lo que da verdaderamente garantía de calidad y lo que tiene proyección hacia el futuro es la investigación básica, de la que después sale la investigación más desarrollo. Los empresarios que tienen un poco de tino y un poco de sentido común sí invierten en I+D. Pero no voy a eso, yo voy más atrás todavía. Hay que invertir en educación, hay que invertir en inteligencia, hay que no distorsionar como está distorsionado el mercado de trabajo, donde personas con titulación superior están ocupando puestos de trabajo de personas con calificación o con posibilidades inferiores que no pueden ocupar otros puestos de trabajo. Es decir, un título superior puede ser ordenanza, pero puede ser catedrático o puede ser un profesional libre. Mientras que si él ocupa el puesto de ordenanza, la persona que por haber nacido en un lugar determinado con ciertas limitaciones no puede ocupar, desde luego no puede ser catedrático, resulta que porque se lo quita un biólogo, un químico, quien sea, no puede ser ordenanza. Para eso hay que invertir en esa investigación básica que va fundamentalmente en lo aeroespacial, en las telecomunicaciones, en las ciencias de la salud, en las ciencias medioambientales, o sea, investigación
de alto nivel, con de 10 a 25 años de trayecto, solamente los estamentos públicos pueden invertir en eso, porque no se les supone una necesidad de rentabilidad inmediata. En eso no creo que hay ninguna duda entre... Bueno, sí las hay, sí. A mí esto me lo ha discutido muy poco. Sí, no, es comentar y avanzar más. Ella me lo ha oído. Aspectos en los que estamos de acuerdo. No, yo lo que quería decir es, retomando un aspecto, y es que la lucha por la reducción de la jornada laboral y por las mejoras de las condiciones de trabajo ha sido una lucha histórica desde que existe el movimiento obrero. En este momento yo creo que tiene además otro esfera, otro nivel, y es la redistribución de la riqueza. Estamos asistiendo a un enorme aumento de los beneficios empresariales, tenemos una situación de crecimiento económico muy importante y una manera de redistribuir más equitativa, no la total, pero sí más equitativa, sería que a través de la reducción de la jornada laboral y de otras medidas, pues, y sin reducción salarial, esos beneficios pudieran distribuirse entre otros sectores de la población a través de la creación de empleo. Entonces es una lucha que creo que cambia no solamente la mejora de las condiciones de trabajo, para que sería otro tema a abordar, porque a pesar de que haya leyes, y el gobierno socialista en el año 83 planteó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, sin embargo, a través de cuestiones como la anualización de la jornada laboral, en fin, una serie de razones extraordinarias, etcétera, resulta que la media que se está trabajando en estos momentos pues está más cerca de las 42 horas que de las 40. No ha habido ningún avance después de todos estos años, y eso creo que, como digo, tiene ahora otro nivel, y es también el de la redistribución de la riqueza. Y luego, en segundo lugar, es que una cosa es los buenos sentimientos, las buenas ideas, pero yo no lo veo en la práctica. Yo no veo que la Unión Europea esté planteándose la Unión en base a cuestiones de homogeneización salarial, de derechos laborales, etcétera, sino todo lo contrario. Y todos los países, y digo, incluyendo el Estado español y nuestro presidente, señor Aznar, vetaron el que eso se pudiera debatir en el seno de la ONU. La Europa social frente a la Europa de los comerciantes, que se decía. Entonces, eso es lo que realmente se está desarrollando. Otra cosa es lo que cada uno nos hubiera gustado que se desarrollara. Esa es la situación real. Y una muestra de ello, lo digo, es el tema, por ejemplo, de la mujer, porque se rasga las vestiduras, y yo decía en ese sentido, no es que nosotros como hombres tengamos el concepto de la mujer como, sino que de repente... Aquí nos faltaría más. Yo no, espero. Pero desde el punto de vista económico, cuando un empresario o empresaria tiene que contratar a una persona, lo hace aquella que le puede sacar más rentabilidad. Y eso es el criterio que se tiene por encima y al margen de los sexos. Eso es lo que quería decir. Y bueno, en el mundo rural todavía la mujer pues está soportando las tareas, trabajando como una mula y viviendo como un perro. Efectivamente. Vale. Entonces, bien. Para ir a lo concreto, y dicho esto, hay un ejemplo. Yo estoy convencido de que se puede hacer una política positiva sobre el empleo desde también la comunidad autónoma. Es cierto que las competencias que pueda tener en estos momentos el Parlamento Vasco pues sean limitadas, pero se puede hacer. Ahora bien, ¿en qué sentido se hace? Voy a poner un ejemplo, para ser más concreto imposible. Daigo. ¿Qué es lo que han hecho una empresa? Y estoy poniendo quizá el ejemplo más sangrante, pero hay muchas empresas. Empresas subvencionadas. Empresas que tienen un tratamiento fiscal que muy al margen de si es legal o no es legal las subvenciones y las ayudas que llegan, pero tienen un tratamiento extraordinario. Hacen una propuesta en esa política de generación de empleo, una propuesta de crear 700 puestos de trabajo, que no es lo que está ocurriendo. Además, los puestos de trabajo que crean, basándose en esos enormes subvenciones, ayudas, suelo industrial gratis, tratamiento fiscal extraordinario, es un puesto de trabajo precario, con contratos en prácticas y a la formación, y ahí voy a lo de la olla después, en práctica de la formación, donde no reciben ni una hora de formación, y contratos hechos en fraude de ley, en mi opinión, porque se aprovechan de las subvenciones y de las ayudas que tiene ese tipo de contrato para no dar formación. Y esas personas cualificadas, porque además se exige para que se haga ese contrato que tengan SP1 o SP2, luego no se aplica ese conocimiento al desarrollo de la producción, se les pone en una cadena.
Ese es el ejemplo más claro. Con salarios entre 60 y 75.000. Ahora les han planteado aplicar el convenio de metal, con represalias sindicales, difíciles de demostrar, pues porque no le renuevan el contrato al delegado de la sección sindical de un sindicato determinado. Pero en el fondo ocurre eso. Tenemos lo de Traspapel, que se plantea también como un macroproyecto con enormes ayudas que al final tiene un efecto sobre el medio ambiente y otras serie de cuestiones que no generan un empleo con condiciones ni con derechos, con salarios, como digo, bajísimos. Ese tipo de sociedad, de primar el beneficio, etcétera, yo desde luego desde mi posición de izquierda para nada lo comparto, porque hay ese aspecto que es paradójico, y lo comentamos precisamente en aquella charla que tuvimos durante las elecciones autonómicas, de que en estos momentos hay una demanda de personal cualificado en las empresas que no se puede cubrir, porque no existe personal cualificado para cubrirlo. ¿Y eso qué es fruto? Es fruto de una falta de política de formación profesional, por una parte, y ahí sí que la administración tiene un papel muy importante que jugar. Existe también una falta o una negligencia en cuanto a que se exija lo que era el típico contrato de aprendizaje para aquellas personas que no querían estudiar o que no tenían posibilidades de estudiar. Y se les enseñaba para desarrollar un oficio, y en estos momentos se sustituye eso por la producción, el capitalismo salvaje que tú decías, la maximización del beneficio en el menor tiempo posible. Y nos está pasando. Entonces, difícilmente podemos hablar de que queremos ser competitivos si nosotros no podemos ofrecer calidad porque no tenemos personal cualificado para hacerlo. Y eso, ahí sí que la administración tiene, primero, en el tipo de política industrial que desarrolla, que desgraciadamente se deja en manos del mercado. Segundo, en la formación y en la política de formación para cubrir esas necesidades, porque parece que si nosotros no tenemos un hijo que sea licenciado de no sé qué, parece que somos menos. No, es que puede haber hijos que puedan ser perfectamente jardineros, soldadores, lo que quieras, y cumplir un trabajo en una labor social, efectivamente, y además posiblemente igual más felices que ser un biólogo que después tenga que estar de conserje, seguro. Pero eso no se está potenciando, ¿por qué? Porque se está dejando a la dinámica del libre mercado. Y en cuanto al tema del INEM, lo hablaremos después, hay otro aspecto, y es el acuerdo, el Consejo de Relaciones Laborales, exactamente qué significa. Yo tengo una opinión crítica sobre el tema, y luego lo del INEM. También lo que no me parece aceptable es que por un problema político de transferencias se esté en estos momentos planteando una situación de descoordinación total sobre las ofertas, el seguimiento, el control, etcétera. Duplicidades, triplicidades y de ahí surgen temas tan aberrantes como el que pasó todavía en Sondica con los 6 trabajadores, como de ellos una ETT, y que eso proliferen como auténticos, como no era el primer día de su trabajo, efectivamente, pues qué papel están jugando ese ETT, y eso lo ha propiciado la administración. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se ha intentado suplir el trabajo o el papel que tenía que jugar el INE, y se le está permitiendo que esos buitres, yo así los denomino, pues saquen simplemente por mediar en buscar un puesto de trabajo, pues enormes beneficios, ¿no? A mí, intentando centrar un poco la cuestión de dónde cabe una política autonómica de empleo, y siempre intentando también mantener el marco de referencia de la Unión Europea, que no sé si es más o menos social que antes, pero tampoco creo que es el momento de entrar en esa cuestión, es el que tenemos y depende un poco de todos nosotros el que la cambiemos o no también, ¿no? Sí que me gustaría dar lo que yo vería como las 3 líneas o los 3 objetivos principales de una política de empleo ajustada a las competencias con las que podemos contar y a los recursos con los que podemos contar en la comunidad autónoma, ¿no? Los 3 objetivos serían, en primer lugar, consolidación del empleo existente, objetivo mínimo, ¿no? Consolidar lo que tenemos, que no destruyamos empleo, y una vertiente de este primer objetivo, asegurar o afianzar la calidad del empleo existente. El segundo sería buscar la nueva creación de empleo, intentar crear nuevos empleos, y el tercer objetivo sería el buscar fórmulas de reparto del empleo existente. Bien.
Respecto al primer objetivo, yo creo que es obvio que tenemos que asegurar en todo caso que no se destruya empleo. Es decir, que en la búsqueda de otras fórmulas interesantes no puedan llevar a una situación en la que nos vayamos a cargar el empleo que existe o que corramos el riesgo de que se pueda destruir empleo. Creo que esto es un fin que compartimos absolutamente todos. Bien. Pero no debemos olvidar que la consolidación del empleo existente debe buscar también una mayor calidad de este empleo. Nosotros, ¿cómo vemos la mayor calidad del empleo? Pues evidentemente un empleo fijo o un empleo por tiempo indeterminado estable es mejor que un empleo precario. Eso nadie lo puede discutir tampoco. Es mejor desde todos los puntos de vista. De la realización del trabajo, de la propia competitividad, de la ausencia de siniestralidad, desde muchísimos, todos los puntos de vista de la persona y de la el primero que mencionaba es de la realización del propio trabajador. Bien. Otra forma necesaria, que nosotros consideramos necesaria para potenciar la calidad del empleo existente, es optar por fórmulas de economía social. Nosotros somos firmes creyentes en fórmulas como las de las cooperativas, sociedades anónimas laborales, todas las fórmulas que fomenten al máximo la participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios y en el capital de la empresa. Para nosotros eso es empleo de calidad y es un empleo que va a llevar también a la corresponsabilización por parte de los trabajadores como elemento esencial del centro de trabajo en la competitividad de la propia empresa, en asegurar este objetivo que es la consolidación del empleo. Y además de ser un elemento fundamental para asegurar la realización, una vez más, del propio trabajador en el puesto de trabajo. Bien. Estos son lo que serían objetivos dentro de consolidación del empleo existente, mejora de su calidad, que nos llevan al apoyo a las fórmulas que he mencionado, empleo fijo y apoyo a las fórmulas de participación y de economía social. El segundo objetivo es creación de nuevo empleo. Es necesario, para resolver el problema de desempleo que tenemos en este momento, en torno al 10-16%, según miremos las estadísticas del INEM o de la EPA, ¿no? O en el caso de las mujeres, un desempleo bastante mayor, el porcentaje del 30, casi el 100. Bueno, ahora ha mejorado, pero es el doble, ¿no? Y en el caso del desempleo juvenil, terrible, ¿no? Estamos hablando pues del 25 al 30%. Bien. Nueva creación de empleo. El crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente. El crecimiento económico es evidente. Bien. Pero, entonces, ¿cómo vamos a crear nuevo empleo? Vamos a intentar buscar fórmulas de creación de nuevo empleo. Vamos a intentar explorar los nuevos yacimientos, todo el sector del empleo local, el apoyo a la colectividad, la ayuda a la familia. Hay un montón de actividades que están por explorar, que creo que tenemos que lanzar. Enseguida termino. Quería simplemente, no podemos descartar como tercer objetivo las fórmulas de reparto. Creo que las fórmulas de reparto, antes cuando ha mencionado el acuerdo del CRL, puede ser una vía de repartir. ¿Qué mejor manera de repartir el empleo, por ejemplo, que eliminando las horas extraordinarias? O sea, si se hace un recurso sistemático a las horas extraordinarias y eso quiere decir que los mismos trabajadores están trabajando más tiempo, bueno, pues vamos a empezar eliminándolas, una manera importante de repartir el empleo. Otra fórmula, lo que se ha mencionado en el último acuerdo del CRL como renovación y sustitución de plantillas, bien, que es un reparto generacional del empleo. Otra fórmula, el contrato a tiempo parcial. Es una manera y ¿por qué no? Otra fórmula, la reducción del tiempo de trabajo. Siempre, evidentemente, que esta reducción del tiempo de trabajo nos permita compatibilizar con el primer objetivo, que es el no destruir empleo existente y el conseguir empleo de calidad. Por lo tanto, yo creo que estas son fórmulas, objetivos, que debemos plantearnos nosotros. Yo creo que deberíamos tomárnoslos como los objetivos propios y luego ver cuáles son los instrumentos que tenemos. Uno de los instrumentos para conseguir esto, evidentemente, sería tener los recursos y las capacidades del INEM. Bien, mientras no los tengamos, lo que tenemos que hacer es colaborar, coordinarnos y trabajar en la misma dirección para no repetir acciones, duplicar
y al fin y al cabo despilfarrar fondo público, ¿no? Esa es mi opinión. Se colocan realmente las acciones. Yo hay aquí tres cosas que se han mencionado. Bueno, me ha preocupado siempre mucho el tema de los yacimientos. Pues, bueno, evidentemente es colega de los y claro, tuvimos mucho interés en conocer enseguida. El caso es que Delors ya hace 10 años que dijo esto y el vértigo de la vida pues nos invade, ¿no? Entonces los yacimientos no son solo, y los yacimientos locales de empleo no son solo en la atención domiciliaria, bueno, pues las cosas que digamos de alguna manera la red de bienestar social seguida por gente. No son solo eso. Es decir, eso es que siempre que estamos hablando de empleo local o estamos hablando de yacimientos de empleo, que al bueno de Delors, ¿a dónde son los que se ocurrieron para han pasado 10 años? Entonces, cuando yo estaba hablando de la inversión en calidad, en inteligencia o en investigación, estaba hablando justamente de otros yacimientos de empleo. Un yacimiento de empleo es el Guggenheim, por ejemplo. Un yacimiento de empleo es Euskalduna. Y luego hay un sitio magnífico que a lo mejor es más conocido fuera de España. Y yo curiosamente lo he conocido fuera de España y cuando he venido aquí a visitarlo que sí que es decir, ese tipo de yacimiento de empleo es en el que hay que pensar precisamente porque tenemos muchos títulos en paro, entre otras cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Llamemos, en vez de llamar los títulos en paro, lo podemos llamar recursos. Y esto, tú que estás en estos momentos, eres un político del tema pues claro, podéis tomar políticas activas. Y no son políticas activas todos los lo que se llama muchas veces el dineral que se invierte en cursos, cursillos, siempre repitiendo los mismos cursos a gente que no le interesa, muchas veces es la trampa para sacar a la gente de las estadísticas del paro, etcétera, ¿no? Sino si todo el dinero que salgan inversiones a empresarios que después han cerrado la fábrica y se han largado, o han hecho una regulación de empleo abusiva, que de regulaciones de empleo ya me traga unas cuantas, o este dinero se hubiera invertido de verdad en yacimientos de empleo, bueno, no tendríamos problema de empleo, no estaríamos hablando de este problema, porque no hay ni un empresario, no conozco ni he conocido ni profesionalmente ni personalmente a un empresario que contrate una sola persona porque se la subvencione. Otra cosa es que cuando acaba de contratar a 3 jóvenes menores de 25 años, el asesor le dice, oye, ¿sabes que el INE te da 500.000 pesetas por estos 3 que has contratado? Pero desde luego, a nadie, en el tiempo que yo estaba aquí, ninguno de los programas que hemos aplicado, yo he salido con la convicción de que ninguno ha incentivado ni una sola contratación. Que el empresario no tuviera en mente ya contratarme, da igual que sea favorecer a las mujeres, que a los mayores de 45 años. Entonces estos programas ya están súper agotados. Entonces yo le llamaría políticas activas a eso. Lo que sí, de verdad, yo creo que es una grandísima responsabilidad política de las personas que tengan y que asuman esa responsabilidad, sean quienes sean, pensar en que verdaderamente yo estaré muy satisfecha de pagar impuestos como ciudadana y vive Dios que como jubilada me cuesta mucho pagarlos, pero estaría muy satisfecha si lo viera florecer en productos de este tipo. En productos de este tipo. No, también, porque habrá personas que no podrán hacer otras cosas. Pero, bueno, hay cosas que se pueden suplir con voluntarios, ¿no? Y con una cierta red social, de ONGs, de incluso los jubilados, que todavía nosotros tenemos en pie, pues podemos ser voluntarios para hacer este tipo de cosas. Hay que como que tirar hacia arriba. Tirar hacia abajo, acaba de ser un ejemplo de ello. No por trabajar 50 horas por un cuenco de arroz, han impedido que se fomente en menos de una semana una crisis económica que los ha llevado a todos al paro. No les ha servido de nada trabajar sin derechos ni trabajar por una miseria. Luego, no es cierto que rebajar los planteamientos y las reivindicaciones laborales
abarate el producto y garantice el empleo. No es cierto. En ese sentido vamos a terminar ya, vamos a ir terminando. Las transferencias, vamos a hablar también de las transferencias del INEM y de la Seguridad Social, que hemos hablado al principio del programa. Bien, ¿qué más se podría hacer o qué podría favorecer a las políticas de empleo? Digamos, la transferencia íntegra de tanto el INEM como la Seguridad Social en estos términos. Yo creo que he intentado explicarlo antes de alguna manera. Las políticas activas de empleo no son el monopolio de ningún poder público concreto. Evidentemente es una cuestión de disponer de los recursos necesarios e intentar optimizarlos. Pienso que las transferencias son necesarias en nuestra comunidad, pero a la espera de estas transferencias y de intentar resolver el problema de en qué condiciones se dan, etcétera, una cierta complicación técnica, evidentemente, y sin negarla, pues con todo lo que hay que hacer es, mientras tanto lo que hay que hacer es trabajar, coordinarse e intentar aprovechar los recursos que cada uno tenemos en la dirección que mejor sea para mejorar nuestra situación de empleo y para preparar una población que esté más adaptada a las necesidades de nuestros mercados de trabajo y sea también más autosuficiente en cierto modo, ¿no? Pues creo que tengo muy poquito tiempo. Sí, vamos, ya han surgido pues, un montón de cosas, pero bueno, me voy a centrar en cuando se plantea, por ejemplo, el tema de las horas extraordinarias. Yo pido que se haga una reflexión, porque tal y como se enfoca parece que hay una insolidaridad en aquellos trabajadores que hacen horas extraordinarias. Cuando en muchos de los casos lo que ocurre es que hay una presión empresarial en aquellas pequeñas empresas, sectores desregulados, etcétera, para exigirles que si no hacen horas extraordinarias no les renuevan el contrato de trabajo. La disponibilidad. Eso es. Y por otra parte también va en función del salario, porque hay muchos trabajadores que tienen que hacer horas extraordinarias para... Entonces, por eso digo que, primer tema, y los empresarios siempre han argumentado, y Esperanza comentaba lo de Azaña de hace 66 años, yo iba más lejos con la crítica que hizo Carlos Marx sobre un economista contratado por los empresarios de Manchester para demostrar que el beneficio estaba en la 11ª hora y era imposible porque hubiera habido una debacle económica internacional si se trabajaba una hora solamente la jornada laboral diaria. Siempre ha habido esa resistencia y la tenemos ahora y quiero centrarme en este tema. Hemos visto un acuerdo del Consejo de Relaciones Laborales en el que, primero, el tema de las horas extraordinarias. ¿De quién depende eso? El Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco, la Inspección de Trabajo, en aquellos sectores donde realmente, porque en las grandes empresas hay una tradición sindical, hay una presencia sindical que controla más o menos esa situación. Pero en las pequeñas empresas y en los sectores desregulados, no. Eso es la administración. Y mi experiencia, y lo que yo veo, es que no controla para nada, porque siempre está la amenaza de que es que entonces no le renuevo el contrato de trabajo. Entonces hay difíciles situaciones, una declaración de principios, simplemente de buena voluntad, lo que se plantea. Segunda, contrato de sustitución. ¿Quién financia el contrato de sustitución? Porque para empezar es un chollo. Tal y como está redactado el acuerdo, quien tiene el compromiso de buscar la financiación es la administración pública. El empresario lo que hace es rejuvenece la plantilla, se quita un montón de dinero en pluses, etcétera, etcétera, sabe que con un trabajador joven le puede meter más ritmo de producción y además tiene menos bajas laborales y no financia nada, no está concretado absolutamente nada. Y en el tema de las ETTs, pues ha habido un pequeño adelanto, porque en este momento yo creo que el 50% de los convenios firmados regulan que los trabajadores contratados a través de una ETT tengan el mismo tratamiento salarial y laboral que tienen a los trabajadores a través del convenio. Ha habido una pequeña mejora, pero vamos, que será algo que está encantado. Pero en el tema este del contrato de sustitución, si lo leéis rigurosamente, lo que pone es un auténtico chollo para el empresario. Lo mismo que el contrato a tiempo parcial. Porque el tema no es lo que tú pongas encima de la mesa, sino la utilización que se hace de lo que tú le estás ofreciendo. Y lo que le estás ofreciendo es un contrato a la carta. Y en la situación que tenemos, el 16,4% oficial de desempleo, como ha dicho hoy la viceconsejera del Gobierno Vasco, pues digo, en esa situación el empresario te va a decir, o lo tomas o lo dejas. ¿La dicen en la calle? Sí, la responsable de la consejera de Economía. Entonces, ese es el problema. Y ahí es la administración la que tiene que supervisar que se cumple escrupulosamente, lo he hecho en el tema de liderazgo y en otras cuestiones,
que la legalidad y la legislación se cumple. Porque si no, estás ofreciendo a todo un sector. Y luego terminas simplemente diciendo, cuando se habla de yacimientos de empleo, a mí siempre me llama la atención que se habla de yacimientos de empleo en el sector servicios. El empleo que se ha creado en estos momentos no ha sido fruto de una política planificada, ha sido fruto de un repunte económico importante. ¿Qué va a pasar mañana con todo el empleo en precario, etcétera, etcétera, por muchos consejos que se puedan dar desde todas las instituciones a los empresarios? ¿Qué va a pasar cuando haya, y lo habrá, una crisis económica? A mí eso es lo que me preocupa enormemente, porque ya se están avanzando o aventurando en que esto va a ocurrir. Y yo sigo pensando, y cuando soy de la vieja escuela, es que la economía de un país se mueve fundamentalmente por lo que crea riqueza, y lo que crea riqueza es la transformación en mercancías de las materias primas. No los servicios, es una parte adicional del desarrollo del bienestar. Y cuando se habla de yacimientos, pues lamento decirlo, pero siempre se habla del sector servicios y no del sector productivo. La política de empleo, la política económica de empleo nos ha ocupado hoy aquí en ESCO y Taskunza. Lamentablemente tenemos que terminar, porque la radio es así. En fin, otros días podremos seguir hablando de estos temas, de este tema, pero por hoy tenemos que terminar. Muchas gracias, Esperanza Molina, José Ramón Bengoechea y Koldo Usín. Gracias por estar aquí. Todas las semanas podemos seguir hablando de esto. Pero no hay que comenzar con la globalización. Nosotros no, porque entonces nos perdemos por el globo. Muchas gracias a los tres de hoy. Gabón Cuelleré y hasta el sábado.